Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Esta noche está con nosotros el director de la Corporación Viviendo, que hace posible que esta casa exista y en ella haya de qué hablar, pero hablar bien, tener un buen decir, que es el que hemos venido escuchando y aprendiendo de todas las personas que han venido aquí a conversar con nosotros sobre cómo piensan, cómo hacen, cómo sienten, cómo la intervención de la corporación les ha dado un lugar en el anhelo de la convivencia, en el anhelo de la utopía de estar con los otros. Y está por varias razones, entre otras porque ha estado muy interesado en seguirle el rumbo a esa innovación que se ha llamado inteligencia convivencial, y por eso casi todas las veces que hablamos con él en Palabra Plena es de inteligencia convivencial. Podríamos decir que ya con él somos contertulios, que valga eso allá para nosotros en nuestros hogares, con nuestros hijos, los que estamos habituados a este espacio. Raúl, buenas noches, me alegra mucho saludarlo. Ya sabes, usted está en Palabra Plena y nosotros pues a lo largo de los martes hemos venido poniendo este testimonio de todavía queda mucho por hacer, pero más que por hacer queda mucho por decir, ¿no? Cosas que no se han dicho. Y la aspiración es encontrar como la forma, como el arte que nos permita decir eso que no se ha podido decir. ¿Cómo van las cosas con inteligencia convivencial? Buenas noches, Jaime, buenas noches a quienes nos acompañan a esta hora, a quienes les agradecemos además que lo hagan, a quienes nos ven a través de las redes sociales, a quienes tienen la posibilidad de generar una reflexión desde estos lugares que proponemos y particularmente desde esto que hemos querido compartir con quienes son nuestros amigos y en los lugares donde estamos trabajando, que es la construcción de la inteligencia convivencial, no simplemente como un concepto, sino como una acción continua. En eso, para fortuna nuestra, hay personas que lo están pensando, están tratando de entender lo que significa, pero no lo que significa para definirlo, sino lo que significa para actuarlo, que creemos que es el lugar más potente. Recientemente hemos visto cómo en Colombia, cuando se habla de toda esa alerta frente al posconflicto, se habla de qué tan preparados debemos estar para poder entrar en la relación que exige un nuevo momento, un nuevo lugar histórico que va a tener que ver con el posconflicto. Ahí es donde yo diría el tema inteligencia convivencial tiene más sentido. Nosotros lo estamos construyendo parroquialmente, localmente, y vamos a ver qué pasa con eso. La mirada sobre la parroquia, pero nos están mirando también universalmente. Le tengo, no una sorpresa, pero sí quiero invitarlo a que veamos una intervención, una reflexión muy importante de Javier Martín, alguien muy conocido suyo, director de Río. Es un hombre que ya se puso como oficio a aportarle al desarrollo de este concepto, y él tiene cosas para decir que yo pienso que nos pueden ayudar mucho a entender por qué la necesidad en este momento, cuando tú hablas de posconflicto, por qué la necesidad de tener un concepto que antes no existía, porque hay que legitimar el concepto Palabra Plena, darle el lugar que requiere en esta utopía de la convivencia social. Entonces, Raúl, te invito a que veamos este comentario, esta reflexión de Javier Martín y la sigamos pensando. Acompáñenos en esta reflexión. Hola, soy Javier Martín, el director de La Rioja. En nuestra opinión, la inteligencia convivencial es el nombre que tienen el conjunto de habilidades que tenemos para vivir en comunidad. Existe una inteligencia convivencial de carácter personal, cada uno tenemos las nuestras propias habilidades,
con las que nacemos, pero también sobre todo las que vamos aprendiendo al ir socializando, y existe una inteligencia convivencial de carácter comunal. Cada comunidad, cada agrupación de seres humanos tiene la suya propia. Todos tenemos características propias. Hay personas heridas, personas que viven en la inclusión, en la exclusión social, personas con problemas, y la inteligencia convivencial es lo que nos permite relacionarnos unos con otros independientemente de cuáles son esas características. Es lo que nos permite avanzar como seres humanos y lo que nos permite avanzar como grupo social. Está en la base del desarrollo humano. Se le ha dado muy poca importancia a lo largo de la historia, aunque en realidad siempre ha existido. Solo en los últimos años tiene esa denominación y le hemos empezado a dar importancia. Pero es un elemento fundamental a tener en cuenta. Es imposible planificar cualquier intervención de carácter social en un grupo humano, en una comunidad, sin tener en cuenta la inteligencia convivencial allí existente, tanto de cada una de las personas que conviven allí, como la de carácter grupal. Es imposible, dice Javier, pensar en la utopía de la convivencia, de la paz, de la armonía, si no se tiene en las manos para el manejo de lo humano ese tema de la inteligencia convivencial. Y nos dice algo más, ese concepto ha estado ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la corporación? ¿Qué es lo que pasa con la intención de Viviendo para sacar a la luz, para develar este concepto? Porque pienso que es a partir de filosofía de la inclusión. Bueno, cuando hablamos de inclusión, de inteligencia convivencial, estamos hablando, por supuesto, de inclusión. Estamos hablando de hacer visible ese concepto a partir de las acciones cotidianas que cada persona pone en las relaciones que establece, entendiendo que esas relaciones involucran a otros. Hay un otro con el que yo me relaciono y en esa relación yo produzco un acto de convivencia. Puede parecer simple, a veces incluso no necesariamente consciente. Saludamos, discutimos, hacemos de ese cotidiano un simple lugar que a veces solamente significamos cuando infortunadamente se vuelve problema o se traduce en un hecho violento. Pero nosotros construimos la vida a partir de los encuentros y a partir de las intenciones con las que vamos a esos encuentros. Diríamos que hacemos uso de todas las herramientas que tenemos como seres humanos, que construimos desde tempranamente en nuestra infancia y se da fundamentalmente en relación con adultos que ayudan, procuran, facilitan que eso aparezca y en un momento dado se vuelva el recurso que yo utilice para encontrarme con los otros y producir actos de convivencia. Lo que hemos dicho es posible que eso que se ocurre espontáneamente y a veces simplemente como un acto educativo de adultos frente a niños, lo llenemos ahora de un propósito, de una intención y lo conduzcamos para producir un acto más potente. ¿Cómo es posible que podamos hacer emerger un concepto al que llenemos de contenido, al que llenemos de intención, al que le demos un lugar en lo cotidiano y lo traduzcamos en actos intencionados para producir mejor convivencia a partir de actos reflexivos, que es lo que llamamos inteligencia? Y se sigue de ahí que la propuesta de inteligencia convivencial ya no es un antojo, digamos, teórico, filosófico, sino el reconocimiento de una necesidad, algo sin lo cual no, como nos hace saber Javier Martín, es imposible o es posible la convivencia, sin lo cual no es posible incluir, sin lo cual no es posible asimilar al otro y reconocer las diferencias que ha mencionado Javier. Nosotros vamos a unos anuncios y cuando regresemos vamos a continuar hablando de este asunto que es inteligencia convivencial. Qué bien que desde todos los lugares, no solamente desde España donde despacha Javier en su organización Río, sino todos los lugares, este tema de inteligencia convivencial va teniendo la resonancia necesaria que nos anima a continuar poniendo algo también necesario en esa caja de herramientas en el viaje que estamos haciendo hacia la convivencia de los humanos. Ya volvemos, nos vemos allí en los hogares, no se retiren, acompáñenos.
los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle 780 AM. ¡Viva la gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Proyecto PREDEM. En Santiago de Cali, PREDEM es un proyecto de base comunitaria que se está ejecutando en los 3 centros de escucha operados en la ciudad por la Corporación Viviendo en los barrios El Retiro, Potrero Grande y Sultana. El proyecto tiene como objetivo general contribuir al esfuerzo de los países de la comunidad andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, para superar el problema de las drogas ilícitas, en particular en el área de la reducción de la demanda, y como objetivo específico, fortalecer el marco de acción existente y las capacidades de los actores responsables de la reducción de la demanda de drogas ilícitas. El proyecto PREDEM es financiado por la Unión Europea, implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, bajo la coordinación nacional del Ministerio de Justicia y del Derecho. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Hablando de inteligencia convivencial, siquiera ustedes están ahí. Es también imposible que esta empresa, que esta pasión, que este entusiasmo llegue a algún lugar sin ustedes, sin la bondad, sin la donación, sin el otorgamiento que nos hacen de dejarnos entrar, de dejarnos compartir en sus hogares, en sus casas, porque la verdad es que este programa, que el trabajo de la corporación, que quienes han venido aquí a contarnos cómo se han hecho a través del trabajo comunitario, es imposible que las cosas funcionen. Y eso es lo que nos ha permitido, digamos, tener fe en que hay una nueva utopía que hace posible el aprender a ser con todo esto que nos pasa. Y por eso queremos seguir hablando siempre con usted y que cada vez haya más contertulios, más centros de escucha. Palabra Plena se desarrolla también a través de inteligencia convivencial, ¿no, Raúl? Es decir, son dos cosas que van más o menos unidas. Pero yo noto siempre en las intervenciones tuyas, en tu discurso, que hay un deseo de separar lo que es el concepto y su procedencia, digamos, pues como dicen los investigadores, los epistemológica, pues que dicen los filósofos, que es muy importante. Y lo otro, el sustento en la acción, que este es un concepto que está más sostenido, tiene más consistencia en la acción que en el propio pensamiento. A mí me parece que eso es válido, ¿no? Y sigue siéndolo. La definición es importante porque nos permite entender, explicarlo, darle un lugar conceptual, poder en un momento dado hacerlo entendible, pero lo que lo hace realmente útil es su aplicación. Es lo que hace que un niño, cuando lo aprende, cuando entiende la importancia que tiene en el encuentro con los otros, la intención con la que llega a ese encuentro y las herramientas, los elementos, las habilidades y competencias que ha tenido que desarrollar para hacerlo, es ahí donde el concepto se vuelve importante. El concepto puede ser útil cuando se define, pero es muchísimo más útil cuando se aplica, cuando tenemos la posibilidad de cambiar el tono de la dificultad o del problema o del conflicto al tono del diálogo, de la conversación, de no pasar
al acto impulsivo que lleva al acto violento, sino al acto reflexivo que me permite tener un contexto de contención para no agredir y poder en un momento dado proponer la reflexión. Eso es posible, es viable, pero se requiere una intención concreta de quienes somos adultos para procurarlo, puesta en los niños y en todos los contextos: familia, escuela, barrio, cuadra, lugares institucionales. En todos ellos la inteligencia convivencial, todo lugar donde un ser humano se encuentra con otro, es absolutamente pertinente en términos de la aplicación de inteligencia convivencial. Y que da mucha, digamos, alegría, como se dice en los hogares, saber que este concepto va teniendo una resonancia que no solamente proviene del ambiente parroquial, de las cosas, sino de un ambiente ya universal, un concierto universal que es tan necesario cuando hoy por hoy se habla de globalización, cuando se habla de todas estas cosas. Porque le tengo otra noticia: pasamos de España, ¿cierto?, en las coordenadas, digamos, ya globalizantes, a Buenos Aires, Argentina, desde donde Roberto Canay, un hombre, un intelectual muy importante que ha estado en este programa y ha sido un bastión muy importante, también ha tomado el concepto de inteligencia convivencial y tiene mucho que decirnos. Lo invito a que lo oigamos. Roberto Canay, ustedes lo conocen, él estuvo aquí, conversó con nosotros, impulsó mucho el tema de palabra plena y hoy tiene mucho más que aportarnos en torno a este tema de inteligencia convivencial. Escuchémoslo. Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería agradecer a los amigos de Corporación Viviendo por invitarnos a hacer esta reflexión en torno al concepto de inteligencia convivencial. La verdad que pensar un poco este concepto nos ha llevado a todos los que trabajamos aquí en Buenos Aires, especialmente vinculados a la RAIS y todas las organizaciones que trabajamos en comunidad, nos ha llevado, como decía, a pensar algunos conceptos asociados en torno a la idea de inteligencia convivencial, y nos ha también ayudado a repensar nuestra práctica en comunidad cotidiana. El primero de los conceptos que para nosotros fue importante repensar en torno a esto es el concepto de qué es el otro, el concepto de otredad, que es un concepto, la verdad que con mucha historia, a lo largo de la historia, especialmente de la historia de Occidente, tanto desde la filosofía como desde las ciencias sociales e incluso desde el psicoanálisis, se ha trabajado y se ha pensado mucho en torno a la idea del otro. Al reconocer un otro, la propia persona asume su identidad. Y creo que en este sentido calificar al prójimo como a un otro constituye una riqueza social y puede ayudar al crecimiento de las personas. Entonces, en ese sentido, poder pensar la importancia de reconocer a un prójimo como un otro me parece un punto muy importante y un primer paso en torno a esta reflexión. El segundo tiene que ver con el concepto de diálogo. Reconocer a un otro es reconocer otras miradas del mundo, y cuando uno reconoce otras racionalidades, otras formas de pensar, otra forma de posicionarse frente a las cosas, viene el segundo paso, que es el diálogo, que es la relación entre dos racionalidades, la relación entre dos logos, y que todo diálogo implica y contempla expresión y escucha. Entonces, creo que pensar en inteligencia convivencial es, como decía, pensar fuertemente el concepto de otredad, trabajar especialmente todo lo que tiene que ver con el diálogo, y estos dos conceptos realmente ayudan mucho al desarrollo tanto individual como de la comunidad,
Por eso digo, son conceptos muy trabajados, tanto desde la psicología como desde la sociología. Por último, el otro punto que quería destacar y que también nos lleva la reflexión de pensar el tema de inteligencia convivencial es la dimensión ética. Creo que esto nos obliga a recuperar la dimensión ética en todo lo que hace a las relaciones en la comunidad. Entonces, estos son para nosotros los tres conceptos fundamentales y que asociamos a la idea de inteligencia convivencial, y que lo que nos ha llevado es cómo de estos conceptos ir bajándolos a las estrategias concretas que todos los días trabajamos en las comunidades para mejorar la calidad de vida de las personas y de las relaciones entre las personas. Muy afortunados de poder tener estos elementos, digamos, estas son donaciones. Es decir, cuando los seres humanos se comprometen no en salvar a otros, sino en descubrir en sí qué es lo que pueden otorgar como una donación, como algo que quieren ofrecer al otro para darle un lugar, aparecen estos aportes en el orden intelectual, en el orden emocional, en el orden afectivo. Yo creo, Raúl, que tenemos ¿cómo es que llaman ahora? Hojas de ruta, ¿no? Hay unas hojas de ruta que sí están trazadas aquí. Hay una cosa que dice al final Roberto, y es que tenemos que tener en cuenta estos tres elementos que él señala: reconocimiento del otro, el diálogo y el tema de la ética para el trabajo comunitario, que al final de cuentas es lo que ustedes tienen como eje fundamental en la idea de filosofía de la inclusión y trabajo comunitario. Efectivamente, nuestro agradecimiento a Javier Martín en España y a Roberto Canay en Buenos Aires. Creo que ayudan, aportan, permiten una reflexión más amplia. Nosotros nos hemos comprometido en garantizar que inteligencia convivencial sea un concepto, pero más que un concepto, una acción puesta en territorios, puesta en acciones cotidianas. Ese es nuestro compromiso, Jaime. Hay que, al lado de eso, tomar una decisión. Por ejemplo, yo veo que en las dos intervenciones, en las dos reflexiones, aparecen elementos muy importantes. Javier nos hace saber: este conocimiento no es espurio, este concepto no es un concepto descolgado de una presunción intelectualona ni nada. Es la expresión de una necesidad, es una puesta en acto de un trabajo comunitario que saca a flote algo que hay. Él nos dice: inteligencia hay, ese concepto está ahí, hay que ponerlo a funcionar, porque está cubierto por otros conceptos. A nosotros nos gobiernan conceptos como impunidad, complicidad, corrupción, toda esa cosa que hace daño, que hace aparecer el otro malvado. Y él nos dice aquí: no, hay un concepto que hay que sacar a flote para que a ese lugar llegue inteligencia convivencial. Absolutamente. Y nos ofrece, Roberto, el tema de: hay un otro que está esperando que le demos el reconocimiento, hay que hablar con él, hay que crear, avanzar en los centros de escucha. Y luego viene el tema no de resolver esto moralmente, sino desde el punto de vista de una eticidad, o sea, de un saber hacer con. Yo creo, Raúl, que estamos en deuda con estos aportes. Seguiremos, y que la tarea tenemos que cumplirla. Nos comprometemos con ustedes para continuar avanzando sobre los desarrollos que nos han propuesto Javier y Roberto en estos aportes de la inteligencia convivencial. Yo solamente invito a que las personas se piensen la inteligencia convivencial como un concepto propio, del que cada persona puede hablar. Que aprenda, ¿cierto?, a saber hacer con eso que le pasa. De acuerdo. A saber, porque sabemos muchas cosas. De acuerdo. Pero a veces no sabemos qué hacer. Este es un trabajo muy hermoso para los operadores, para los profesionales, para la gente que dirige, para quienes están comprometidos en esto de construir humanidad. Estamos en deuda. Raúl, este programa, pues usted lo ha dejado acabar, porque en sus manos esté que no se acabe,
a ustedes, convidarlos para que sigamos charlando sobre estas cosas, dialogando, como dice Javier, diciéndonos las cosas que no hemos podido decir porque no hemos encontrado el lugar para hacerlo. Y que si somos inteligentes, somos capaces de descubrir que cualquier lugar puede ser el idóneo para habitar con el otro. Porque al final de cuentas, el tema de la paz, de la convivencia, es un habitar, es un tener un lugar, una casa. Y recuerden, Palabra Plena, desde el comienzo se abrió como una casa para los contertulios de la humanidad, de la filosofía de la inclusión. Cuídese mucho, gracias por estar con nosotros. El próximo martes continuamos hablando de Palabra Plena, de inteligencia convivencial y de usted, de eso que nos aporta todas las veces con su presencia. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Desde Cali, Colombia, un saludo muy especial para todos los televidentes en Europa a través de la plataforma virtual Eurolatin TV. Somos el Canal 2, el canal de nuestra gente, con los mejores programas para ustedes. www.canal2.co, www.eurolatintv.tv. Conéctate a Eurolatin TV. Eurolatin TV.